qué tiene After Effects? O sea, ¿cómo es el modo de animar? Y esto se lo pregunto a todos los que usaron After Effects o Flash o Premiere. ¿Cómo hacen una animación en After Effects? con una secuencia, o sea, haciendo que el objeto uno vaya del punto A al punto B Bien. con ¿Qué? cierta dirección, a cierta velocidad. Bien. También puedes hacerlo creando fotogramas y modificando el objeto que querés que se mueva. Bien. 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 Ya van saliendo un poco, un par de conceptos. Está bueno eso. Eh, Empiezan a salir algunos conceptos que están repetidos. Y aunque no lo crean, tenemos acá. Salió el tema de tiempo. Salió el tema de fotogramas. ¿Sí? Tiempo, fotogramas, secuencia. Me gustó eso también. Bien. ¿Cómo se llama la ventana donde controlan justamente la animación? Que está abajo. Que hay un play. Línea de tiempo. ¿Sí? ¿Qué es la línea de tiempo? La línea de tiempo es justamente lo que se controla con respecto al progreso de la animación. ¿Sí? La línea de tiempo lo que controla es el progreso, el avance de un elemento, de cambios con respecto al tiempo. ¿Sí? Progreso sobre tiempo. Volviendo a este tema, empezaron a surgir estos conceptos que extrajimos de estos programas de animación. Una línea de tiempo, progreso, progreso sobre tiempo, y apareció esto que se llama fotogramas, y deben conocer también, en inglés esto es frames, deben también conocer el concepto de keyframes, ¿sí? O fotogramas clave, ¿no? ¿Saben qué es un keyframe? Chachan, chan, chachan. Bueno, un fotograma clave es un frame no convencional. Es el frame que guarda la información que vamos a animar. ¿Qué sería una animación en una línea de tiempo? Bueno, básicamente plantear un cambio de un elemento que se modifica en alguna capacidad y ese cambio se va a encontrar en algún punto de la línea de tiempo con otro cambio. Por ejemplo, tenemos un objeto, ¿no? En un lugar. Y ese objeto guarda en ese keyframe, en ese elemento que en After es un rombo, acá es un cuadrado, se guarda en ese keyframe todas las características que lo caracterizan, valga la redundancia. La posición, la forma, el color, todas las características, todo lo que lo hacen objeto a ese elemento. Ese objeto eh, dentro de lo que será la línea de tiempo, después de un progreso en tiempo, que puede ser en segundos, o en cantidad de fotogramas también, genera otro keyframe o aparece otro keyframe que modifica alguna información que tenía el objeto anteriormente. Esto quiere decir algún elemento que tenía antes, pero que en ese keyframe cambió. Entonces, cuando estos programas que tienen línea de tiempo, que acá en 3D Max la tenemos acá abajo, detectan que hay dos keyframes y hay información distinta, genera una transición, una interpolación entre sí y la genera en forma animada. ¿Esto a dónde va? A que en After Effects, en Premiere, en lo que era antes Flash, en Photoshop, que tiene línea de tiempo, tenemos una línea de tiempo donde hay un progreso y tenemos que generar los objetos a los cuales tenemos que aplicarle los cambios que se van a guardar en keyframes. ¿Sí? Acá en 3D Max, esta línea de tiempo es la que aparece acá abajo, ¿sí? Que se mueve, que está expresada en frames, o sea que va de 0 a 100 acá. Esta cantidad de frames se puede modificar, pero se controla a partir de los botones de keyframes que tenemos acá. Si se fijan más abajo van a encontrar todo como un player, acá con el play que mueve la línea de tiempo, que puede mover al final, al principio o ir moviendo de a frames también, o un play completo. Pero dependemos de un objeto para poder
para poder mover, ¿sí? Las cosas. ¿Cómo sería una animación en 3D Max? Bueno, en principio tenemos que tener un objeto. ¿Sí? Voy a hacer un plano. Ahí, plano grande, tipo piso. Ahí. Y voy a poner el clásico teapot. ¿Sí? Tenemos acá un teapot. Bien. No, voy a hacerlo por acá. Ahí. Un teapot. Voy a poner facets. Ahí. Bien, ahí tenemos el teapot. Lo que vamos a hacer es guardar la información que caracteriza a este elemento, y esto quiere decir posición, rotación y escalado en principio, pero también se puede hacer con materiales, se puede hacer con modificadores, se puede hacer con todo, pero toda esa info se va a guardar en un fotograma. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a mover acá, voy a mover al 5 y tenemos que guardar esa información. Esa información se va a guardar con estos tres botones que ven acá, que ven acá abajo, casi a la derecha. Hay un más grande que se llama acá Set Key, uno que se llama Auto Key y otro que se llama Toggle Set Key. Hay algo importante que no vimos antes, que es que todos los cambios que se van generando acá se van guardando en fotogramas, pero los tenemos que grabar. Hasta ahora veníamos generando esta información, porque venían modelando, venían cambiando posiciones, subiendo, bajando, modificando, pero eso mismo se tiene que traducir en fotogramas. Esto lo extiendo también al uso en Blender. En Blender hay una línea de tiempo y para animar tenemos que usar keyframes. Por ende, yo uso Max, pero en Blender es la misma historia. Hay que generar primero la información en keyframes y después mover el elemento y grabarlo mientras generamos un segundo keyframe. Esto le digo a Majo, a Diego que usan Blender. Majo no, Mili, perdón. Sí, perdón. No, encima estamos en un ámbito así como digital. Si las viera, las tendría más presentes, pero perdón. Majo, vos usas 3D Max. Entonces, ¿cómo sería hacer una animación con esto? Bueno, en principio tenemos que setear dos puntas. Toda animación tiene un inicio y tiene un final. ¿Sí? Necesitamos siempre definir dos puntos. ¿Por qué? Porque las animaciones... Vamos a poner acá inicio. Las animaciones se componen de justamente dos instancias que tienen que ver con las dos generaciones de los fotogramas claves. Dentro del inicio vamos a guardar acá un fotograma clave. Y dentro del final vamos a guardar otro fotograma clave. Eso equivale a rombos, ¿sí? En este inicio vamos a guardar toda la información que corresponde al objeto. ¿Cómo se guarda un fotograma clave? Lo podemos poner acá, ¿sí? Si hacen un clic en el más, van a ver que se grabó algo ahí. Se generó un cuadradito chiquito con colores, ¿sí? Entonces, pasado el tiempo, por ejemplo, a los 60 fotogramas, este elemento lo vamos a mover para acá. Y voy a guardar de este elemento, en ese punto, voy a guardar el fotograma. ¿Sí? No me guarda nada. ¿Qué hice? Acá. ¿Sí? Me guardo un fotograma. ¿Hay animaciones? No, no hay animaciones. Si yo toco el fotograma acá y me muevo para acá, el elemento simplemente se genera un fotograma, pero con información del objeto en sí, que se va cambiando por cada vez que lo modificamos. En realidad está vacío esto, ¿sí? Los fotogramas se pueden seleccionar y se pueden también eliminar con delete. Entonces, ¿cómo es una animación realmente? Bueno, primero que nada, tenemos que poner a grabar lo que está pasando. Tanto Set Key como Auto Key empiezan a generar todo este entorno en rojo, y que justamente lo que hacen es grabar y guardar la información de los fotogramas. ¿Sí? Es recomendable empezar con Set Key, pero van a ver que van a trabajar después con Auto Key, porque es más fácil y mucho más rápido. Primero que nada tenemos que empezar a grabar, ¿sí? Seleccionamos Set Key, ahí abajo. Y a partir de Set Key, cada fotograma que generemos se va a empezar a guardar en la secuencia de animación que va a generar una interpolación automática.
Yo lo voy a poner acá, en 6, en el frame 5, ¿no? Y en ese punto voy a guardar y generar el mismo fotograma que hice antes. Fíjense que ahora con el entorno en rojo. Paso y muevo en una secuencia de tiempo, más o menos acá en el frame 80. Y en ese frame 80 voy a mover el elemento, tipo por ahí, y voy a generar un nuevo fotograma. ¿Sí? Bueno, no me guardo nada porque... Sí, ahí está, me lo guardo. ¿Sí? Tengo el primero, tengo el segundo. Una vez que esto pasó, podemos dejar de grabar. Y si pongo play, ¡wow! Ya hay animación. ¿Cuál es la diferencia? Que antes no funcionaba y ahora sí. Si yo toqué los mismos botones para generar los cuadros. Que estábamos grabando. Y esa información se guardó en la línea de tiempo. ¿Sí? Estábamos grabando lo que sucedía. Entonces la animación ahora tiene un inicio y tiene un final. Yo les pregunto, ¿qué varió de características entre este fotograma y este fotograma? ¿Qué valores se modifican? ¿O qué características del elemento se modifican en el fotograma 5 y en el fotograma 80? La posición nomás. Colores de posición. La posición, exacto, la posición. ¿Cambió el color? No. Cambió solamente la posición. El escalado, tampoco. Solamente la posición. Y esto nos da la pauta de que podemos modificar absolutamente todo lo que corresponde al elemento mientras tengamos dos instancias, inicio y final. ¿Sí? Entonces el punto de partida es entender que para empezar a hacer animaciones tenemos que poner a grabar y después ir recabando los cambios dentro de una línea de tiempo. Esta línea de tiempo por default viene con 100 frames. ¿Saben cuánto es en tiempo 100 frames? ¿O qué velocidades se utilizan para animación? 24 frames por segundo. Bien. Velocidades. 24 frames por segundo. Un frame es uno de estos cuadraditos, ¿sí? Cuando estábamos antes renderizando, por ejemplo, un render equivale a un frame. Quiere decir que la animación de esto, el render de este video, son 24 renders, 24 imágenes, ¿sí? Para renderizar video tenemos que hacer lo mismo que hacíamos antes con imágenes, pero la cantidad de veces por frames que tenemos en este caso por segundo. Esto quiere decir que en un segundo de animación tenemos 24 cuadros. Mi animación arranca en el 5 y termina en el 80, o sea que pasó 75 cuadros. Más o menos, estamos hablando de 2 segundos de animación. El objeto este tarda 2 segundos en ir de acá a acá. Perfecto. ¿Qué pasó con la animación? Bueno, está ahí. Se mueve. Ya funciona. Ahora, fíjense los cuadros. Desaparecieron los keyframes. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando yo el piso. Esta es la línea de tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pero yo estoy seleccionando el piso y no están. ¿Por qué? Porque los keyframes pertenecen al objeto animado. Entonces acá tenemos una valoración con respecto a cómo trabaja 3D Max. La línea de tiempo no tiene capas, sino que la línea de tiempo lo único que muestra son los fotogramas del elemento que seleccionaron y que quieren animar. O sea que cada cosa que quieran utilizar, en este caso, tienen que aplicarla dentro de su propia línea de tiempo. ¿Sí? La ventana línea de tiempo que ven acá abajo es la misma, pero se va cargando de info por cada selección que hagan. ¿Sí? Esto es algo también a tener en cuenta. Entonces, metodología. Tenemos que poner a grabar. Y en cada lugar donde queremos cambios, tenemos que insertar fotogramas. ¿Tiene que haber 2 instancias nada más? No, puede haber varias. Lo que tenemos que entender acá es que el inicio y el final son las instancias de una animación que se puede ir continuando. Siempre hay una interpolación entre un punto y otro. Entre un keyframe y otro keyframe. Pero eso en realidad
se convierte en el inicio de de otras animaciones. El final de esta animación puede ser el inicio de otra, ¿sí? O de otro trayecto que genere en este caso el cambio en el movimiento. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Me siguen cómo es? Sí, sí. Bien, Sí, sí, muy bien. Sí, sí. bien. Nos metemos más todavía. La animación en este caso tiene keyframes, como les decía. Ahora esos keyframes son parte de los elementos. ¿Qué podemos hacer con esos keyframes? Bueno, supongamos que esto es muy rápido. Si dejamos de grabar, podemos estos elementos moverlos también. ¿Y modificamos la animación? Sí. Pero la información que se guarda en este fotograma la vemos vigente porque corresponde a este cuadradito que ven acá. Yo lo puedo hacer, moverlo dentro de la línea de tiempo y lo único que voy a lograr es una animación más rápida. ¿Sí? O sea que también es seleccionable. ¿Cuándo es conveniente seleccionar los fotogramas? Y cuando dejamos de grabar. ¿Sí? Si dejamos de grabar, ahí es conveniente mover los elementos. ¿Sí? Ahí. Si se fijan, cuando hacen un clic en el keyframe, van a ver que es blanco, pero en realidad tiene tres colores: rojo, verde y azul. Ese color rojo, verde y azul corresponde a las tres opciones, los tres valores que está guardando, que son el de mover, el de rotar y el de escalar. ¿Sí? Porque en realidad, metiéndonos más adentro de la línea de tiempo, la línea de tiempo tiene un montón de elementos, que es esta línea de tiempo de 3D Max, la cual genera los cambios a partir de los parámetros internos de la línea de tiempo, que es esta, los objetos. ¿Sí? Si yo voy a Position, por ejemplo, tengo un valor; si voy a Rotation, tengo otro; y si voy a Scale, tengo otro. Por eso hay tres colores ahí adentro. Fíjense que cambió acá la línea, esta curva de la posición, pero si yo voy a Rotación, no hay ningún cambio, y voy a Escalado, se mantiene todo igual y no hay ningún cambio. ¿Eso por qué? Porque estoy cambiando y animando solamente, como dijeron, la posición. O sea que esto encima es modificable, pero al dedillo. Todavía no me voy a meter acá. Entonces, primero, ya tenemos animación. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos empezar a modificar y a generar más contenido de la animación. ¿Sí? En primer lugar, la línea de tiempos. Imaginen que yo hago esto acá y son 100 frames. 100 frames equivalen a casi 4 segundos. Perdón, un poquito 4 segundos y un poquito más. No llega a 4 segundos. No llega a ser 5. ¿Sí? Son 24, serían 96 frames, ¿no? 4 segundos. Trabajando a 24. ¿Esto quiere decir que con 3D Max podemos hacer animaciones de 4 segundos? No. Si se fijan, en toda la parte del movimiento de cuadros, donde ponemos acá el play, donde podemos ir al final, al principio, movernos por frames, movernos por acá también por frames, ¿sí? Tiene un botoncito chiquitito que se llama Time Configuration. Dentro de Time Configuration podemos customizar la línea de tiempo, ¿sí? Eso que hablamos de velocidades, no sé quién dijo 24, está bien, depende mucho de los sistemas, ¿sí? En general se trabaja de 24 a 30 cuadros. 24 es como el genérico y está bien, ¿sí? Pero pueden encontrar también situaciones de 30 cuadros. ¿Qué hace una animación con más cuadros? Tiene más información, o sea que es más fluida y se puede ver mucho más nítida la animación, ¿sí? 5 cuadros de diferencia no hacen la diferencia, pero por ejemplo, cuando hacen tomas o con cámaras en slow motion, la capacidad de esto, más allá de técnica, es que la cámara capta capta imágenes a una velocidad muchísimo más alta, básicamente captando cuadros más altos, ¿sí? Un slow motion va en un 70, en un 90, 120 cuadros por segundo, o más también, ¿sí? Por eso es tan específico lo que muestra, ¿no? O sea, tan lento. En realidad no es tan lento, tomó muchas fotos en el medio esa cámara. Bueno, eso se puede modificar en parte por acá.
¿Qué podemos hacer en Time Configuration? Que creo que, no me acuerdo si estaba, si va en Animation, no me acuerdo dónde estaba la opción, Customize. Lo malo es que el iconito es así chiquitito, pero si no me equivoco, hasta en algún lado estaba. Animation Layers. No. Bueno, si llegan a encontrar el menú, me lo dicen. Si no, acá abajo, ¿sí? Donde está el play y todo, van a encontrar ahí la configuración del tiempo. En este punto necesitamos básicamente, bueno, dejamos NTSC como sistema, el frame rate. Fíjense que lo que marca es más o menos cuadros. Me está tomando una estructura distinta acá. Si pasamos de PAL a NTSC, ¿sí? De frame rate. Si no, podemos cambiar a custom y ahí ponerle otra velocidad. Pero por ahora son 30. Acá. Perdón, Guido, ¿cuál es la diferencia entre PAL y NTSC? Muy de VHS eso. Sí, claro, muy bien esa época. DVD, las zonas del DVD, ustedes eran chicos, pero en una época había que comprar el DVD según la zona de donde estábamos. Sí, es relacionado con eso. Básicamente tiene que ver con formatos, formatos de pantalla y formatos de sistema. En una época el video analógico tenía que traspasar formatos que eran por países y había países que utilizaban un sistema y países que utilizaban otro. Acá en América usábamos NTSC, pero no, perdón, en Argentina usábamos PAL, pero por ejemplo en Brasil usaban NTSC, entonces había que cambiar la norma de video y ajustarla. Esto a nivel analógico es un problema, pero a nivel digital les diría que es lo mismo. Fíjense que lo único que cambia es el tema del tamaño de los frames. Acá me pone 100 y un poquito más, y acá me pone justo 100. Nada más. ¿Sí? Varía un poco la velocidad. Por default vienen en NTSC. Si pongo film, fíjense que también cambia un poco. Déjenlo como en NTSC. Pero a nivel video no cambia mucho. No cambia mucho. Lo que sí cambia, que lo vamos a ver después, tiene que ver con los formatos de renderizado, ¿sí? Formatos de video sí son importantes para la parte de cómo se va a ver después, ¿sí? Pero más allá del frame rate, que vendría a ser el tamaño del fotograma, ¿sí? Que se va adecuando, que tiene que ver más que nada con el render setup. Lo que pueden toquetear acá es la velocidad, que está en 1x, si lo quieren más rápido o si lo quieren más lento, pueden captarlo así. Pero básicamente en la parte de animación, la cantidad de frames, acá sí. Que arranque en 0, que termine en 100, que tenga acá en length, cantidad, que tenga 100. Si yo le pongo 200, esto se va a modificar automáticamente. Y esto está bueno porque pueden tener más animaciones. ¿Cómo calcular esto? Bueno, primero que nada tienen que saber cuánto tiempo va a durar su animación. O cuánto piensan que va a durar esa animación. No es recomendable acá que le pongan, no sé, 2000 y que trabajen en una línea de tiempo de 2000 porque tenemos un espacio en ancho bastante acotado. Entonces, por ahí tienen que... ¿Me quedé sin internet? No, hizo un ruido raro. Por ahí tienen que empezar a dosificarlo, eso. ¿Alguien me hace una pregunta o me tiró un ruido medio raro? Como que estuviesen preguntando algo. Ah, Victoria, permitir. Bien, falta Victoria. No sé si se arregló Connect, pero bueno, seguiremos por acá. Vuelvo. Entonces acá tenemos la opción para modificarlo. La animación puede tener también un inicio y un final distinto. Y esto está bueno también tenerlo, porque por default, si arranca la cosa demasiado directa, es complicado poder ensamblar y hacer transiciones para la edición. Entonces es recomendable resguardar un par de frames al principio y al final, justamente para que al momento de render tengamos una tolerancia, y eso en los empalmes, en las transiciones, lo puedan utilizar. Por ende, como configuración básica, sepan que vamos a trabajar con NTSC por ahora. Esto dejamos real time, la velocidad 1x. Las velocidades se pueden controlar por la distancia de frames también, pero si quieren algo más lento o más rápido,
También lo pueden hacer así desde acá. Cantidad de frames, le voy a poner un poquito más, solamente para que se vea y tengamos una holgura de tiempo distinta. Por ejemplo, 10 segundos, serían 300 cuadros, trabajando a 30 cuadros por segundo. Y vamos a dejarnos unos 10 frames al principio y unos 10 al final. O sea que la cantidad de cuadros, ven que ahí varía, le pongo 300 y ahí se va a 320. ¿Sí? La animación va a ser del 10 al 310. ¿Sí? O sea que son 300 cuadros. Pero esto nos hace que tengamos un intervalo al principio y al final justamente para poder empalmar. Listo, ahí tenemos la configuración, ¿sí? De tiempo. Había una forma de esto de... a ver ahí. No, Alt. No, bueno. Hacer captura de pantalla de solamente la ventanita de esta. Pero bueno, listo. Ahí guardé una ventanita, después las corto y se las paso. Como para que tengan. Captura guardada. Esa. Abrir con Xbox Game Bar. No tengo Xbox. ¿Sí? Entonces, en primera medida, gestionamos el espacio, customizamos el espacio de tiempo y después armamos la animación. Como hacíamos, ponemos a grabar y definimos primero el fotograma inicial, ¿sí? Con key, y después el fotograma final. Listo, ahí tenemos la primera animación. Recuerden que la animación consta del objeto el cual estamos animando, o sea, la línea de tiempo, en este caso, que la perdí. No sé qué pasó acá. Sí tengo esta, pero no tengo la otra. No la veo acá. Ah, está ahí, claro. Está en el 0, pero no me la muestra. Ah, ven, acá le pifié yo. Vamos a poner un 9. A ver, 0. 310. Ahí está el fotograma. Ven, ahí lo había ocultado. Ojo con hacer esas cosas. ¿Sí? Ahí lo oculté porque está en el fotograma número 5. Claro, le voy a llevar al número... Ahí. Ven, si cuando van moviendo, fíjense que abajo, acá donde dice Click and Drag Select Move Object, acá les va diciendo en qué fotograma estamos. Moving Key from 15 to 10, 13, 8, 7, ¿no? Ahí lo vamos moviendo. Voy a mover al 10. ¿Sí? Ahí está la animación. Porque no me lo mostraba porque estaba tapado. ¿Sí? Por eso, denle bola a esta parte. ¿Sí? Vamos a ponerle un 9. ¿No? Del 9 al 310. Ahí tenemos el fotograma. Bien. ¿Qué cosa le podemos agregar? Bueno, esto puede tener diferentes también movimientos. Si yo esta animación pasa de un lado al otro, tenemos toda esta capacidad de espacio para agregar diferentes cosas. Y no solamente para agregar información acá, también para cambiar los elementos. Una vez que está hecha la animación, ¿podemos modificarla? Sí. Por ejemplo, yo quiero que en este punto hacemos el fotograma primero y después, no sé, el objeto escale. ¿Ven? Ahí no me lo grabó. ¿Por qué? Ahí escale, ahí guardo. Entonces, si se fijan, tenemos de vuelta inicio y final. ¿Qué le agregamos en este fotograma? Bueno, un poco de traslaz de movimiento y escalado. Y como hay un cambio distinto, como yo no modifiqué la escala en este último, desde este punto, que es otro inicio, a este final, el elemento se va escalando del valor inicial al valor genérico que teníamos antes. ¿Sí? Si por ejemplo yo quiero recuperar el mismo valor que teníamos acá, una forma es hacerlo mano alzada y otra es hacerlo controlado. Por ejemplo, si yo quiero mantener este tamaño, vamos a hacerlo con front, que lo tenía ahí, ¿sí? No sé, por acá quiero mantener algo parecido, quiero hacer lo mismo. Agregamos el keyframe, ¿no? Planteamos ahí y eso no se guardó como esté grabando. Volvemos a generarlo. Entonces ahí, si se fijan, tenemos los cambios de escala.
¿sí? De hecho, también esto puede pasar por posición, por ejemplo. O no sé, otra cosa. Que cambie. Acá le pongo otro keyframe y lo hago. No sé, que acá dé una vuelta. Vamos a ponerle esto. ¿Sí? Que dé 360 grados. Ah, no, claro, ni pelota. Que dé 180 grados. ¿Sí? Y ahí, cada cambio que hagamos, pisamos el fotograma, creamos el fotograma. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, podemos plantearlo. Toggle, a ver, que creo que acá había una. Frame count 302, current time 9. No, no. Había una forma de llevar el play. Este era al isolate, nada más. No. Ah, esto hace el. Si está el play grande, es play de toda la secuencia. Pero si hacen un clic adentro y ponen el play con el cuadrito chiquito, es un play aislado. El objeto aislado, solamente aislado. Esto sirve para testeo, ¿sí? Pero sepan que en realidad tienen las dos opciones. No, quería que me haga una key toggle mode. A ver. Ah, ahí. ¿No? Va pasando hasta frames, ¿no? También. Ahí lo podemos hacer. Son dos formas de trabajar. Este va frame por frame. Y si tocamos el segundo va por keyframe. ¿Sí? ¿Sí? Así se da esto. Tenemos una primera animación. ¿Sí? Todo lo que hagamos entre fotogramas es modificable. ¿Sí? Absolutamente todo. ¿Qué pasa con objetos? Ahí dejo de grabar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando queremos editar los parámetros? Bueno, ahí nos tenemos que meter a la parte de el editor de línea de tiempo. Y ahí tenemos que darle bola a estas posiciones. ¿Sí? Porque de vuelta yo me voy a fijar ahí. Este objeto. Si yo voy a la posición del elemento. A ver ahí, ¿dónde está? Se me perdió la línea de tiempo. ¿Dónde está? Teapot. Teapot. Acá tenemos un zoom también. Ahí está. Posición. ¿Sí? ¿Ven lo que pasa con la posición? Cliqueo acá. Acá tenemos elementos para mover también, ¿no? Ah, son... Claro, bueno, debería... Acá hay un cambio de valores, ¿no? Va de menos 100 a 300. Esto es la trayectoria de la posición. Después cambia en escala el elemento. Si yo pongo play... Claro, me debería... Bueno, acá, si se fijan, acá hay un fotograma clave, ¿ven? Esto hace que me lo muestre, pero no me lo está mostrando bien. Radius... No. Transform... Por la cantidad de fotogramas por ahí. Ahí está. ¿Dónde está el elemento de línea? Este es el trayecto de la animación. Y si movemos... Claro, esta es la animación. Pero deberíamos tener valores un poquito más altos. Ven que se va... Estos tres colores tienen que ver con los tres valores, ¿no? De posición, la rotación. Por ejemplo, acá cambia X.
O scale. No, en scale también está el valor. Bueno, no veo por qué no me muestra. Pero bueno, dentro de estas curvas, lo que tenemos acá es un cambio de posición o de valores más controlado, mucho más controlado, que se hace por nodos, ¿no? Cada uno de estos equivale al keyframe. Entonces es una línea de tiempo muy, muy específica. No me quiero meter mucho por acá. Se los quería mostrar, pero esto para igualar, por ejemplo, si yo quiero igualar los tamaños de scale, tenemos una escala acá, pero evidentemente por el tamaño de la línea de tiempo no me deja verlos. Bueno, nada, por ahora no. Entonces, bueno, así que tenemos un primer acercamiento a lo que sería animaciones, ¿sí? Todo lo que genere cambios que se pueda guardar en un keyframe se puede animar, ¿sí? Absolutamente todo. De hecho, pueden aplicar cambios en materiales, pueden aplicar modificaciones en modificadores, ¿sí? Todo es animable. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, voy a aplicar una animación, pero hacer lo mismo, pero en este caso aplicando un modificador, ¿no? Voy a hacer un modificador de deformación que se llama bend. Si aparece ahí. Bend. ¿Qué es bend? Es doblar, ¿no? Esto. Bend. Le voy a poner 0. Entonces, si yo quiero animar esto y hacer, por ejemplo, que se mueva, que esté quieto, que se mueva y que después pare, podemos hacer algo parecido, pero en este caso moviendo valores del modificador, ¿sí? Y acá entra el otro botón que se llama AutoKey. Y van a ver ahora la diferencia de trabajar con AutoKey y trabajar con SetKey. Yo para hacer esta animación de SetKey tenía que, por cada cambio, tenía que agregar el fotograma clave. Y si había un cambio en ese fotograma clave, teníamos que volver a crear el fotograma. ¿Sí? Eso lo vieron recién. Con AutoKey, cada cambio que detecte dentro de ese fotograma va a generar automáticamente ese clave. O sea que nos ahorramos tener que agregarlo a mano. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la razón por la cual están las dos opciones? Si bien una es más beneficiosa o más rápida, que controla y graba cualquier cosa que hagamos, ¿sí? Y por ejemplo, si querés cambiar la posición y te olvidaste que estaba grabando, qué sé yo, y lo tocaste, eso pasó a ser parte de la animación y después tenés que tocar los fotogramas y es medio un bardo. Entonces, como primera medida, arranquen a hacer algo animado con SetKey primero, ¿sí? Después lo pueden hacer con AutoKey. Con AutoKey la diferencia es básicamente lo que van a generar, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero aplicar un movimiento a este elemento pero por medio de un modificador. Bueno, seteo una posición inicial, más o menos por acá. Genero el AutoKey, al principio genero la clave por clic porque necesito tener un inicio de este elemento. Y no sé, a los 40 voy a cambiar un parámetro de ángulo. Un 80 de ángulo. Si prestan atención van a ver que ahora aparece el manejador de los valores de ángulo, aparece en rojo, con unas esquinitas rojas. Eso quiere decir que está grabando en este fotograma un valor que viene de un parámetro, de un modificador. Si sigo acá, de 80 lo puedo pasar a menos 80. Y se va por otro lado. Y puedo hacer lo mismo por cada valor que queramos. Enter. ¿Sí? De 80 a menos 80. Y termina en 120 con el valor en 0. ¿Sí? Ahí estuve grabando esto. Suelto AutoKey. Si se fijan, todos estos fotogramas se generaron solos. El inicial lo generé yo, pero los demás se generaron solos. ¿Y qué pasó en la animación? El objeto se movió solo porque fue recolectando el AutoKey, el fotograma clave automático, fue recolectando la información. Básicamente, ¿cómo lo hizo? Bueno, detectó que hay cambios
en el elemento original y lo dejó guardado en un fotograma. Por eso les digo, úsenlo con cuidado porque graba todo. Imagínense, yo estoy grabando acá, ¿no? Y decís, no, me parece que la posición no está buena. Entonces muevo todo el objeto para acá. Me generó un fotograma clave, pero fíjense de qué color. De color rojo, que equivale a la posición nada más. Entonces ahora me hizo un quilombo. A partir de acá cambia la posición, entonces ahí el elemento se movió. ¿Cómo se subsana? Seleccionando el fotograma clave y borrándolo, ¿no? Y no pasa nada ahí. Pero a veces no es tan fácil, ¿sí? A veces no es tan fácil. Entonces, tengan en cuenta que cuando estamos grabando, estamos haciendo la grabación, después salgan de la grabación para poder editar este elemento, ¿sí? Y como les dije antes, la línea de tiempo pertenece al objeto. Esto quiere decir que si yo este elemento lo muevo, sigue funcionando con la misma animación. O sea, guarda la animación adentro porque le estamos agregando info al objeto. ¿Sería como una capa como tiene After? Sí, sería como una capa. En este caso esta animación de esta línea de tiempo tiene dos capas. Pero no están así trabajando con capas porque tenemos objetos. Y esto pertenece a cada objeto. ¿Sí? 8:15. ¿Hasta acá me siguen? ¿Estamos de acuerdo? Primero seleccionamos los fotogramas y después animamos. ¿Sí? Todo lo que hagamos va a ir guardándose de esa forma. ¿Sí? Todo se guarda en esos fotogramas. Está hecho de una forma en donde, vamos a poner acá con top, en donde la animación, tenemos el teapot, está aplicada en 3 lugares. Y básicamente la posición de los fotogramas, las velocidades y la modificación de cada punto interno de la animación hace que esto parezca como que el elemento toca uno y genera la fuerza para abrirlo. Pero en realidad es un tema más que nada de sincro. ¿Sí? Hay un piso, dos box y nada más. De estas así, animaciones pavas tengo un montón. Siempre practico con estas pavadas. Así, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que armar los elementos que van a ser parte de la animación. Voy a resetear. Tiene una cámara, una luz. Bien. No lo voy a hacer con un tipo, lo voy a hacer con una bola. Porque vamos a hacer que la bola también gire. Bien, vamos a arrancar con esto. Hacemos un plano grande. Grande. Ahí. Bien. Vamos a armar los protagonistas. Una geosfera. Y un box que va a estar acá. Que va a ser esta compuerta de un lado y del otro. ¿Sí? Tengo acá compuerta 1. Copio compuerta 2. Ahí. Bien, ya tenemos el escenario planteado. Esto va a ser enorme. 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 Esto puede ser hasta más chiquito si queremos, pero... está bien ahí. Está bien ahí. Bien, top. La geosfera le vamos a sacar el smooth y le vamos a dar un poquito más de... ahí. Y lo vamos a subir al suelo. Vamos a poner sobre el piso. Ahí. Tetraocta. Ahí me gusta un poquito más. No me gusta que tenga una base tan puntiaguda. Ven, acá esto está bueno, pero si lo bajamos un poquito, ven que queda como parado en un punto. Vamos a ponerle ahí. Ahí está bueno. Ahí no queda tan...
Es una piedra ahí, más deforme. Bien, ahí queda en el piso, listo. El punto de partida de la piedra va a ser esta. Bien, ¿qué tenemos que plantear? 3 animaciones. Primero, que la bola parta de este punto y llegue a este punto. Entonces me muevo acá. Vamos a poner facets, así vemos los elementos. Le voy a poner... Tiene unos colores horribles. Vamos a ponerlo con más visual. Ahí que quede. Quede azul y amarillo. ¿Cómo salió Argentina hoy? Nivel del partido. Tuve una reunión, tuve una call. No escuché nada. ¿Saben cómo salió el partido? La verdad que ni idea, profe. Nadie. Chico, ¿dónde vive? Miguel, pero no, Jackman. Me quedé ahora, me acordé. Hoy jugó Argentina, hoy era 5. Bueno. Todo esto sale grabado, queda grabado en el video de YouTube. Después lo edito, no se preocupen. Bueno, vamos a armar esto. Entonces, tenemos el escenario. Le puse un contraste para que se vea un poquito mejor. ¿Cómo movemos la pelota? Planteamos el cambio. Más o menos yo quiero que dure unos 6, 8 segundos. O sea que vamos a tener ¿cuánta cantidad de cuadros? 3 por 8. Chicos, por favor. 3 por 8. 24. Que arranque en el 10 y que termine en el 250. No, que tengamos acá 260, ¿no? Que arranque en el 10 y termine en el 260. Que arranque en el 10 y que termine en el 270. Perfecto. Ahí tenemos 8 segundos. Bien. Fíjense que ahí seteó el tamaño y tenemos disponible 10, 260. No, me equivoqué yo. 10 y 10 que vaya... Ah, está bien. 260, 270 acá. Que termine en... Ah, no, qué boludo. El length... Desde hasta es la línea de tiempo completa. Length es la cantidad física de fotogramas disponibles para trabajar. Bien. 240. Ahí voy calculando solo. Si arranca en 10, 250. Bien. Ahí tenemos 8 segundos. Perfecto. Bien. ¿Qué hacemos? Primero, ponemos a grabar. Autokey. Fíjense que el fotograma inicial no me lo pone. Entonces ahí lo tenemos que forzar. Bien, listo. La pelota va a llegar más o menos al final. Vamos a ver por acá si se frena. Y queda frenada. Ahí. Y vamos a hacer que el objeto se mueva para acá. ¿Sí? Hasta acá la animación funciona. Mueve. Y llega. Perfecto. El elemento hasta ahora se traslada. ¿Sí? Vamos de vuelta. Se traslada. ¿Cómo harían que vaya rotando y que gire? Un nuevo amigo. Diego Ramírez. Hola. ¿Cómo harían para que gire? No lo tenés que poner, o sea, girarlo en 360 y ponerlo en loop. O sea, como para que vaya girando, o tenés que ir haciendo a la mano. No, a mano no, porque yo tengo dos instancias, la inicial y la final. La rotación de la inicial, ¿cuál es? ¿Qué valor tiene de rotación? 0, ¿estamos de acuerdo? 0, bien. Y si yo le digo que al final, en el fotograma final, no sé, el elemento gire una vuelta, por ejemplo, lo que voy a guardar en este fotograma también no solamente es la posición, sino la rotación. Entonces, si arranca en 0 y termina en 360, en todo ese trayecto va a hacer una vuelta, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es por ahí
calcular un poquito más de vueltas, ¿no? O sea, darle en sentido que queremos que gire la cantidad de vueltas que queremos que dé hasta que termine. Por ejemplo, no sé, si 360 es una vuelta, 720 son 2, y así podemos estar hasta mañana. 1440 vendrían a ser 4 vueltas. ¿Sí? Fíjense, ¿se ve cómo gira? ¿Le tuve que yo decir las vueltas? No. Arranca en 0 y al final tiene una rotación distinta. Esa interpolación hace que justamente entre 0 y ese número se comuniquen los fotogramas y generemos toda la rotación automática. ¿Sí? Por eso tiene que ver mucho entender un poco cómo funciona para empezar a sacar conclusiones de cómo animar. ¿Sí? Bien. ¿Se ve cómo gira? Tenemos la bola ahí que gira. Perfecto. Bien. Top. ¿Qué más tenemos que hacer? Acá la bola gira. Cuando el elemento choca, tenemos que hacer que los objetos, las compuertas estas que tenemos acá, roten. Problema que se nos presenta. Bueno, el elemento tiene el punto de giro en el centro. Esto quiere decir que sin grabar ni nada, si yo hago esto, gira por acá. Podemos cambiarlo y moverlo al eje a alguno de los lados para que justamente gire como una compuerta real. ¿Sí? Entonces, o real, o por lo menos más lógica. Yo puedo hacer esto, pero el punto de giro estaría en el centro. Si queremos que gire así, no pasa nada. ¿Sí? Pero se lo podemos cambiar de varias formas. Recuerden que para modificar el punto de eje tenemos que ir a Hierarchy, Affect Pivot Only, y ahí, por ejemplo, moverlo hasta algún lugar donde sabemos que va a modificarse. Ahí, listo. Desactivamos esto y ahí tenemos el gizmo activado. El giro ahora se va a hacer por este lado. ¿Sí? Perfecto. Por si no lo vieron, no entendieron, lo hago de vuelta en este. Vamos a jerarquía, Affect Pivot Only y movemos para abajo para llegar al punto donde esto va a moverse. Bien, listo. Recuerden siempre soltar el botón y ahí tenemos el giro también para otro lado. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué seguimos? Vamos a animar nuestra bola. ¿Es conveniente que arranquemos en el primer frame como hicimos con la bola? No. Yo les pregunto para que me contesten, porque la verdad que me aburro hablando solo. ¿Es conveniente? No, no es conveniente. Yo le puedo poner un frame acá y no me sirve. Entonces, la animación arrancaría más o menos cuando la pelota está cerquita. O sea que por ahí. ¿Sí? Cuando choca, ya la bola, ya ahí tenemos que poner el fotograma. ¿Cómo se calcula eso? Y dependiendo de la distancia donde la bola nuestra arranca. ¿Sí? Recuerden que yo situé y pauté una animación de 8 segundos al principio. ¿Sí? No le di 100 fotogramas y me quedé corto y lo estiré. No, planifiquen esto. En la animación es importante ir siempre de inicio a fin. Entonces tenemos que saber dónde va a terminar. Y tenemos que planificar cuántos fotogramas va a necesitar mi animación. ¿Sí? Después, si se quedan cortos, pueden estirar más la animación y mover los fotogramas. Pero por lo menos tienen situado un espacio de tiempo real y en segundos exactos. ¿Sí? Por eso es mucho de práctica esto. Entonces, más o menos en ese punto, la compuerta empieza a abrirse. Vamos a poner AutoKey. En este punto grabo el primer fotograma. Bien. ¿Qué va a pasar con esto? Va a tener un eje de rotación. Va a tener una rotación básicamente para que la bola pueda pasar y después vuelva. Entonces, si la bola pasa por acá, es el punto más ancho donde vamos a necesitar. El elemento en este punto se va a mover la cantidad de espacio para que la bola pueda pasar. ¿Sí? Si trazamos una línea recta, la bola pasaría por ahí. Listo.
La bola pasa. Y justo cuando va ya dejando espacio, puedo plantear otro fotograma. Ahí. Y un valor de cierre. Más o menos por ahí. Listo. Dejamos de grabar. Vamos a probarlo. Termina. Vuelve a empezar. Se mueve. Deja pasar. Y ahí cierra. Perfecto. Deja pasar. Y ahí cierra. Lo hacemos con el otro. Tiene la misma lógica. Acercamos la bola. Ahí empieza. O sea que el fotograma clave es este. Seleccionamos la compuerta. Ponemos a grabar AutoKey. Creamos el clave. Muevo más o menos hasta saber a dónde funciona el otro. Más o menos por acá. Ahí se queda quieto. Ahí se mueve. Ahí se queda quieto. ¿Sí? Y le damos rotación. Ahí. No me acuerdo cuántos grados eran, pero más o menos era eso. Puerta. Un poquito menos. Y cuando pasa, recién ahí cuando pasa, iniciamos el proceso de vuelta. O sea, grabamos un nuevo fotograma y volvemos al original. Ping. Sería por ahí, más o menos. Y volvemos al punto original. Dejamos de grabar y pasamos a cómo se vería nuestra animación. ¿Sí? Una cámara normal, una cámara vista normal. Igual. Viene el elemento hasta el otro lado. Pasa y listo. Bien. ¿Se entiende? Ya que es la parte que me dicen no o sí. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, básicamente con instancias. Que el elemento llegue acá, ¿no? Por ejemplo, y puede tener un estopeo. Puede ir de acá, cuando llega a este punto, por ejemplo, voy grabando, puede parar. ¿Sí? Y acá hay algunas cosas que podemos hacer, por ejemplo. ¿Ven? Ahí ya tenemos un error. Ahí se superponen. ¿Sí? Ahí guardé un fotograma. Los fotogramas se pueden también, por más que esté grabando, los fotogramas se pueden también, si hago clic en el fotograma, delete key, ahí, bueno. ¿Dónde está? Delete key, go to time, configure, filter, bueno. Los fotogramas se pueden clonar también. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta posición guardada acá y la puedo clonar con Shift, como hacemos cualquier clonada, y la muevo por acá. Y lo que puede suceder es que desde este punto al anterior, al haber una información guardada, tenemos como una especie como de estopeo, ¿no? Saco esto. Se mueve, espera. Podríamos hacer que abra la compuerta y después que pase. ¿Sí? Entonces espera, en este momento se abre la compuerta y acá tenemos que empezar a, como no tenemos capas, tenemos que empezar a calcular. Por ejemplo, en el frame 60 se para. En este lapso de tiempo entre el 69 y el 110 debería ocurrir la apertura de los elementos. ¿Sí? De este elemento. Fíjense que estamos por acá. Esto que abre y que cierra se puede quedar, puede estar anterior. Entonces, más o menos por acá, yo puedo hacer que el elemento, con estos dos fotogramas, los podemos mover para acá y ampliamos un poco la animación.
se para, abre, pasa, ¿ven? Y ahí estamos calculando distinto tiempo y se cierra. Entonces también el cerrado puede ir un poquito más tarde. Pasa y ahí cierra. Por eso yo les decía que es importante primero calcular la animación, armar la parte de fotogramas. Después es cuestión de moverlos, ¿sí? De copiarlos. Pero ahí tenemos la animación inicial. Entonces viene, espera, se abre. Bueno, acá está más tiempo esperando, puede moverse antes. Pasa y se cierra. Ni bien termina de pasar, ahí se cierra. Fíjense que ahí no lo toca más. Si es excesivo el tiempo en que está parado, bueno, podemos seleccionar la bola y achicar esta parte, por ejemplo. Achicar el tiempo que espera, por ejemplo. De acá a acá, espera y ahí pasa. Menos todavía. Espera y pasa. Y ahí cierra. Abre, pasa y cierra. Ven ahí, ya podría cerrar por acá, por el frame 150. Entonces, en el cierre del primero también lo podemos llevar hasta el 150. Fíjense que yo cuando trato de testear los tiempos, voy dejando el puntero del tiempo en un lugar para saber dónde estaba cuando estaba tocando la animación. O sea, ¿cuándo pasa la bola? ¿Cuándo debería cerrarse la compuerta? Y cuando la bola ya pasó. ¿Y cuándo pasó esto? Y más o menos en este frame. 148, 150. Bueno, en ese punto lo dejo. Cambiamos de elemento. Y ahí podemos mover. Fíjense que quedó guardado, quedó posicionado el cursor ahí. Y ahí podemos seleccionar los que corresponden y moverlo a donde corresponde. Espera. Pasa, cierra. ¿Sí? Bueno, lo mismo lo voy a hacer con el otro. Toco acá. Y debería estar entre el 70 y el 77. Y entre el 150 y el 159. O sea, son 10 fotogramas la apertura y el cierre. En el 70 y en el 150. Perfecto. Voy a la otra compuerta y hago lo mismo. En 70. Y estos dos en 150. Y vuelvo. Vamos con la animación de vuelta. Para, abren, pasa, cierra. Vamos por esta. Cámaras. Ahí me voy del otro lado. Ahí, con una cámara normal que vaya para acá. Ahí. Para, pasa, abre, cierra. Y ahí apareció. ¿Se entiende cómo es esto? La clave está en el manejo de la línea de tiempo, de grabar y de ir insertando elementos. Obviamente no es lo único que tenemos, porque si se fijan, Animation tiene un panel entero donde aparecen cosas como constraints, que las vamos a ver, que son elementos direccionales. Hay cosas raras como efectos de masa, rigid bodies, hacer simulaciones de elementos físicos, ¿no? Un elemento sólido que impacta sobre otro y lo tira. Ven que acá hay cloth, que hay tela. Acá tenemos fluidos. Todo un mundo esto, ¿sí? Y justamente Max, Blender, Maya tienen esa posibilidad de meternos en la animación. Pero lo primordial es entender la línea de tiempo. Por eso es que si trabajan con After, si alguna vez hicieron algo con Flash, la lógica de keyframes la tienen que aplicar de la misma forma. Pero hay que planificar, ¿sí? Primero hay que pensar específicamente qué quieren hacer con la animación. Y después, cuando ya tienen algo más grueso, se meten en la parte general para editar, ¿sí?
Yo hasta que no tenía, en una vista top, no tenía la bola y las compuertas que se abren, no se me dio por hacer que pare, que abre, que siga. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? Sí, sí, sí. No. Bueno. Bien. Acá tenemos el primer ejercicio de cosas que por ahí pueden ir probando. ¿Sí? Todo lo demás se puede ir agregando al elemento. Una cosa que... a toda la secuencia. Otra cosa que sucede mucho en la parte de animaciones es que cuando se renderizan y se generan los videos que corresponden a la animación, una premisa interesante es el tema de las transiciones o los elementos que ingresan y se van. En una animación, las cosas no arrancan fijas y se mueven, ¿no? Esto es como un error de edición. ¿Vieron cuando cuando hay personajes o actores actuando que están quietos, ¿no? Acción, y ahí se mueven, ahí empiezan o hablan o se ponen en movimiento, pero tienen un punto estático. Ese punto estático no lo vemos, se edita previamente, ¿sí? Porque hay una premisa básica también en animación, es que los elementos ingresan al corte del plano o aparecen y desaparecen por medio de algún efecto o alguna transición. ¿Sí? Esto quiere decir que es un error, por ejemplo, que el objeto esté físico ahí, estático, y cuando hacemos un movimiento lo veamos moverse. Esto básicamente es un cambio en cuanto al cuadro. Una edición o un recurso simple como para que tengamos un video, por ejemplo, un video continuo, es que el elemento ingrese al plano, ¿sí? a nuestro encuadre, ingrese al plano y no que se vea, ¿no? Entonces yo dejo acá, por ejemplo, con el objeto fuera de cámara, fuera de plano, y que se vaya también y quede y termine fuera de plano, la animación puede ser continua, ¿sí? Y nunca nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Parece como que es rotativa. Por ahí no lo voy a poner desde acá porque la tapa esta me tapa mucho. Pero voy a hacer de este lado. O no, voy a hacer al mismo. Algo así, por ejemplo. ¿Ven? Ahí va a terminar. Entonces lo tiro por acá. En encuadre, ¿no? En encuadre lo tiro por ahí. Está tapado, no lo vemos. Entonces le doy de vuelta un play. Espera, se abre la compuerta, pasa, se cierra y sale de cuadro. Como está tapado del otro lado, no lo vemos entrar. Bueno. Bien, está tomando el timbre. Ahí está. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Entra, abre, sale y pasa. ¿Sí? Está tapado. Entonces esto hace que sea cíclico, digamos. ¿Sí? Entonces al momento de hacer esta parte de renderizado, ya tenemos el encuadre armado como para poder generar el render. Fíjense que acá me quedó medio. Vamos a ocultarlo un poquito. Ahí está. Entonces siempre es cíclico. ¿Sí? Ya tenemos una animación. En caso de que no se genere dentro del cuadro y necesitamos, por ejemplo, no sé, un elemento que aparezca y desaparezca. Imagínense que esto va por acá, así. Que aparece y desaparece. Acá termina. Ahí aparece y ahí desaparece. Bueno, a ver, un poquito menos. Ahí. Por ahí. Ahí aparece. No. Ahí aparece y ahí desaparece. ¿Sí? Podemos trabajar, por ejemplo, con los materiales y hacer animaciones con los materiales. ¿Sí? Si yo le pongo un material a este elemento, como vimos el otro día, el material
tiene una opción de opacity, si se acuerdan. Acá. ¿No? Yo le puedo poner un material al objeto. Ahí. ¿No? Voy siempre con la misma idea, ¿no? La información del objeto en keyframes es lo que va cambiando. Le pongo un material. Vamos a poner un material de un color... qué feos colores estoy usando. Bueno, así, tipo azulado. Ahí. Ahí. Tengo un poquito de glossiness. Un poquito así de brillo. ¿Sí? Un poquito más de brillo. Ahí va a quedar mejor. No le puse luces todavía. Pero bueno. Le tengo que poner una luz, porque si no, esto no va a quedar bien. Pero vamos a seleccionar el coso. Ahí. Este elemento lo que puede tener es una animación previa. Por ejemplo, que arranque un poquito después, que arranque en 10 segundos. Pero entre estos 10 segundos, para estos 10 fotogramas, entre el 10 y el 20 podemos hacer que el material cambie y tenga un valor distinto. Y acá pasa lo mismo que con los modificadores que mostré antes. Yo puedo armar otro fotograma acá. Primero ponemos a grabar. Puedo generar otro fotograma, pero que tenga, por ejemplo, la opacidad en 0 del material. Fíjense que ahora está grabando el material. Rarísimo. Y cuando volvemos, ahí, la opacidad de ese mismo material es 100. Dejo de grabar. Entonces ahí tenemos automáticamente opacidad. Como en el resto de los fotogramas este valor nunca cambió, quedó grabado en los demás fotogramas. Entonces tenemos ahí como una especie como de esfumado que abre. Arranca la animación y traspasa. Cuando termina la animación hacemos lo mismo. ¿Cuándo termina? En el 230. Bueno, en el 220, cuando queda parado, por ejemplo, acá termina, ¿no? Entonces, extendemos un poquito más la animación al 240 y grabamos. Este keyframe tiene la opacidad en 100. Entonces, ¿qué hago en este keyframe? Lo guardo y le cambiamos en este caso la opacidad, la llevamos a 0. Y desaparece. ¿Qué estoy haciendo de vuelta? Inicio y final. En todos casos es inicio y final. Lo que pasa es que se va encadenando entre sí. Entonces ahora tenemos una animación cíclica que encima, cíclica es loopeable, que encima tiene transición interna. Entonces podemos hacer que el elemento aparezca en cuadro, o lo sacamos de cuadro, o que esté completamente abierto, tipo ahí, por ejemplo. Si yo centro esto acá, el elemento aparece, ¿ven? Y ahí se va difuminando. Ahí me equivoqué yo, ¿ven? ¿Qué puede haber pasado? Y me empezó a bajar antes de tiempo la opacidad, ¿o no? Bien, y eso está causado ¿por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Cuál puede ser la causa? Y porque no pusiste un frame como para hacer la división más... no sé. Entonces, ¿qué pasaba? El fotograma que marca la transparencia está mal pensado el cambio. Fíjense. Acá la opacidad es 100. Pero cuando vamos avanzando, fíjense lo que pasa con la opacidad. Va bajando, va bajando, va bajando y llega a 0. ¿Qué quiere decir? Que este valor está en 0, está en 1, y este valor debería ser 100. Entonces en este valor tenemos que corregir acá y poner 100. Bien, ahí aparece nuevamente. El que tiene que ser 0 tiene que ser el último. Ahí. Que está en 100 y debería estar en 0. Todo esto lo hice grabando. O sea que acuérdense siempre, antes de toquetear, grabar, porque es muy común que modifiquen los fotogramas y que no lo hagan grabando y la animación no se guarda.
me pasó 280.000 veces, me sigue pasando. Así que tengan en cuenta. Y ahí, si se fijan, seguimos con el mismo problema. ¿Por qué? Vamos de vuelta con esto. Tenemos un... A ver, ahí. Vamos a grabar de vuelta. Clic en el fotograma. Acá está en 79. Quiere decir que acá está cambiando algo. 0. 100. Acá baja la opacidad, no sabemos por qué. 100. Acá la opacidad se va a 98, tampoco sabemos por qué. Toco el fotograma. 100. Y cuando vamos al final, cambia otra vez a 0. Toco acá, me quedo en ese punto. Vuelve a 100. Ahí apareció otra vez. Quiere decir que si volvemos, tenemos el color completo. Y después se va. Perfecto. Evidentemente, cuando agregué el último y lo descuajeringué todos los anteriores, así que hay que después ir y repetirlo. Así que tenemos ahí una apertura, abre, pasa, cierra. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos la animación. Bueno. ¿Qué más les voy a decir? Bueno, vamos a poner luz. La parte de movimientos se hace a partir de trayectorias, ¿sí? O sea, vamos trazando los elementos y a partir de ahí los objetos pueden moverse. Pero si queremos, por ejemplo, aplicar que un elemento tenga una trayectoria determinada sin tener que, por ejemplo, ir dirigiendo punto por punto, una opción también es dibujar una línea y que ese elemento lo siga, ¿sí? Por ejemplo, con esto vamos a lo último y los libero, pues ya son casi las 10, las 9. Y acá no lo voy a usar con un objeto, lo voy a hacer con una cámara. Miren un segundo esto. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos visto con cámaras es que nos permite, por ejemplo, aplicar la vista y hacerla por medio de una cámara. Y esto hace que tengamos... voy a hacerlo por acá. Ahí. Vamos a hacer un top. Si pongo target, yo voy a dar una cámara. Las cámaras las saco de acá. Tiro. Hago esto, ¿no? Ahí. Que tome eso. Y la vista perspectiva voy a hacer que pase a través de la cámara. Cámara 1. Bien. Cámara 1. Ahí. Esa cámara 1, ¿sí? Tiene obviamente un target y tiene un elemento. Ahí el piso no. Vamos a tocar acá la cámara. Ahí. El piso lo vamos a dejar bloqueado. Freeze selection. Chao. Podemos trabajar sobre el target de la cámara. Bien. La cámara tiene dos partes. Tiene un target y tiene una cámara en sí misma, ¿sí? Cada elemento tiene su línea, o es apto en la línea de tiempo. Esto quiere decir que yo puedo, por ejemplo, no sé, mover el target. Supongamos que dejamos la cámara fija, así. Y el target lo que hace es acompañar el movimiento del elemento. O sea, este target arranca acá. Voy a animar. Se mueve. Puede parar ahí. Lo puedo mover hasta la bola. Se sigue moviendo hasta este punto. Nuevo clic. Y cuando movemos puede ir hasta el final donde aparece esta pelota. Entonces ahí puede ir hacia ahí.
Animamos objetos, animamos modificadores, animamos materiales, también animamos cámaras. ¿Por qué? Pues son objetos. ¿Sí? Dejo de grabar. Entonces, ¿qué pasa con la cámara? Lo que está tomando ahora es el movimiento de lo que pasa. No solamente se mueve, sino que encima toma un paneo. ¿Sí? La línea de tiempo agrupa un montón de cosas. ¿Sí? Cada línea de tiempo tiene que ver con el objeto en sí mismo. Entonces, hasta acá podemos mover tanto el target como la cámara. Pero podemos también hacer algo parecido a esto. Por ejemplo, hacer algo, un paneo de cámara, ¿no? Que la cámara tome algo como envolvente, tipo 360. Voy a hacer, acá voy a hacer otra cámara, para que tengamos un elemento distinto, ¿no? Que arranque acá y que vaya para afuera. No, al revés. De acá, que vaya para acá y que esté más abajo. ¿Sí? Esto es cámara 1 y esto es cámara 2. Bien. ¿Qué pasa? Yo quiero que esto haga un círculo, un giro de 360 grados, puntualmente. ¿Sí? Puedo hacer algo parecido. Vamos a tomar que acá tome la cámara 2. Cámara 2. Y para que haga un giro más o menos, puede arrancar por este punto. Arrancar en el 10. ¿No? Arrancar por acá. Vamos a grabar. Que arranque acá. Que cuando vaya para acá, no sé, vamos a dividirlo en 25, en 4 cuadrantes. Que cuando vaya para acá, la cámara se mueva para acá. Que cuando vamos acá, más o menos, la cámara se mueva acá. Y que cuando terminamos, la cámara se mueva... No, perdón, vamos a hacer 5. Ahí. Y que cuando termina, la cámara se mueva para acá. Con AutoKey recolectamos todas esas posiciones. Perfecto. Dejo de grabar. El problema que tiene esto es que está muy alta la cámara, así que lo que puedo hacer es subirlo un poquito. Sí. ¿Cómo hiciste para que, o sea, hacia donde está mirando la cámara, que es el punto central, Sí. fijo, y vos muevas la cámara alrededor en círculo? Porque la cámara tiene target. Ah, Entonces, si vos movés, si dejas el target fijo y movés la cámara, la cámara sigue apuntando al mismo lugar. por eso es target. ¿Cómo lo bloqueas? No, es que no lo bloqueás. No lo bloqueás. Tratá de usar una cámara que tenga target. Ya esta que se llama target o la physical. Mirá, si yo pongo una cámara acá. Uy. Si pongo esta cámara acá, así. Tenés esta cámara. Entonces, si seleccionás el movimiento de la cámara, el target se queda fijo. Ah, joya. ¿Ves? Joya. Se queda fijo. En cambio, si tocas el target, la cámara queda fija y mueve y panea. ¿Sí? Ahí va. La otra cámara, no, de nada. La otra cámara que se llama Free es igual, pero lo que no tiene es target. Bueno, acá justo en esta cámara no, pero lo que no tiene es target. Entonces es una cámara que panea y mueve todo. La Physical es algo parecido. Bueno, ahí me rompió todo. Physical. La Physical... Si me deja. Dale, déjame. Tengo miedo porque no guardé nada y se me va a colgar Max. Ahí. La Physical es igual, es parecido. La cámara física es más compleja en sus proporciones, pero si se fijan los iconitos cambian, pero tiene lo mismo. Tiene cámara y tiene target. Por eso les recomiendo que trabajen con cámaras que tengan target, porque son más fáciles de manipular. Y al tener dos objetos puedes animar o la fuente de la cámara o el punto a donde apunta esto. ¿Sí? De hecho, el target se puede linkear a un elemento. Entonces, si se mueve el elemento, el target está linkeado y lo sigue. ¿No? Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden ir haciendo, pero lo vamos a ir haciendo con el tiempo. Hoy la verdad que vimos mucho. ¿Sí? Ping. Listo. Fíjense qué pasa con esta vista. Está en wireframe, vamos a poner en facets. Se siente como que gira.
realmente se ve como que hace un giro, pero si se fijan, en algunos momentos hace un zoom porque se adelanta y se va. Eso es porque la distancia del target a veces es más larga y a veces es más corta. ¿Sí? Hace una trayectoria más que nada cuadrada. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver ahí? Se lo muestro por la vista de la cámara. Ahí. Vamos a ir a top. ¿Sí? Fíjense cuál se mueve. Que sería esta, ¿no? Vamos ahí. Fíjense la trayectoria. Cuando va de este punto a este punto, se acerca. ¿Sí? Porque va en línea recta. ¿Sí? Va trazando, en este caso, va para acá, después va para acá, después va para acá, y después va para acá. Por medio de las posiciones, dibuja una trayectoria cuadrada. ¿Sí? Y eso no lo podemos modificar. Lo que podemos hacer es ir dándole keyframes. Por ejemplo, vamos acá. Se podría en este punto grabar, modificar un punto por acá, cuando va para acá, después cuando va para acá, un punto un poquito más lejano. ¿Sí? Pero no es la idea. Porque si se fijan, sigue haciendo trayectorias rectas entre sí. Entonces, Guido, no es lo que necesitamos. Sí. ¿no podés hacer lo mismo de modificar el eje y seleccionar toda la cámara y hacer que gire sobre ese eje? No, pero pará, el eje de la cámara está en el centro. O sea, no, yo digo de seleccionar la línea para que muevas Ah, esto. la cámara y el punto y ponerle el eje en el punto medio y hacerla girar 360. Así. Claro, pero modificando el eje. Claro, bueno, pará. Sí, una forma sería esta, pero pará. El problema está en que... Sí, vos decís hacerlo acá, ¿no? Meter ahí. Estoy en la cámara. Sí, estoy en la cámara. No, acá. Eje, este eje. Mover. No, es que el objeto cámara tiene dos partes, que es el target y la cámara. Fíjate que acá el pivot me lo muestra en doble posición. Yo puedo mover los dos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ahí no me deja hacerlo. La idea está bien, pero no me deja hacerlo. La resolución, básicamente, así vamos cerrando con esto, es aplicar un recorrido. ¿Sí? Es dibujar la trayectoria. Después de hacer todo esto, van a ver que la animación es mucho más, o se puede hacer mucho más simple. La última cosa que vamos a ver acá es generar la trayectoria con una línea. Y ahí volvemos a una de las primeras clases donde vimos spline, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y dibujar, por ejemplo, un círculo acá. Más o menos ahí podría ser. ¿Sí? Dibujar un círculo. Esa va a ser la trayectoria que vamos a utilizar. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a la cámara, ¿sí? Decirle a esta cámara que se monte sobre esta trayectoria y que haga toda la animación sobre esta trayectoria. Lo voy a hacer con una tercera cámara para que tengamos los tres ahí jugando y se entienda mejor. ¿Sí? Lo voy a hacer con una tercera cámara. Esta cámara va a arrancar desde acá. No, va a arrancar al revés. Va a arrancar desde atrás. Ahí. Lo voy a tomar de acá. Bien. Pongamos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle a la cámara. Y hay una opción en Animation que se llama Constraints. Constraints en inglés vendría a ser como... es como una especie como de obligación, ¿no? Como de elemento que está obligado a. Restricción, restricción. Esa es la mejor palabra, restricción. Bien. Es una restricción. ¿Cuál sería la restricción? Que la posesión del elemento esté restringido al path que le damos. ¿Sí? Si vamos a Animation y vamos a Constraints, a las restricciones, van a encontrar una opción que se llama Path Constraints.
También está Position Constraints, Link Constraints, ¿sí? Hay un montón de constraints, pero el que más me interesa ahora es Path Constraints. Esto es muy simple. Una vez que elegimos Path Constraint, pasa a la solapita de Animation, o de Motion en este caso, y me dice, vos seleccionaste la cámara, este objeto, y ahora me tenés que decir qué path querés que sea la restricción. Lo único que permite seleccionar acá son líneas, path, o sea, trayectos. Entonces tenemos que hacer clic, path. Una vez que está hecho eso, fíjense qué pasó con la cámara. Se adecuó a la línea, en primer lugar. Y en segundo lugar, hizo una animación automática. ¿Sí? Tenemos un fotograma al inicio y un fotograma al final de ese giro. De principio a fin. Cualquier cosa que queramos mover de esta cámara, al estar restringida, digamos, a la línea, lo vamos a hacer siempre dentro del parámetro interno de esa línea. ¿Sí? Entonces, si se fijan, fíjense la cámara que antes hacía un rombo. Fíjense la trayectoria, las posiciones que toma con respecto a la línea. A veces está más adentro, a veces más afuera, a veces más pegada, más afuera. En cambio, la tercera cámara que yo agregué, al estar vinculada a la línea, sigue el trayecto completo. Y tenemos un 360 perfecto. Esa línea se puede borrar, o sea, podemos romper esa vinculación, esa restricción dentro de la solapa Motion a partir de acá, delete path, o podemos agregar un nuevo path al elemento. ¿Sí? Y tenemos acá un par de cosas para traer. Por ejemplo, que sea loop, ¿no? Que empiece en este lugar, que sea loopeable, que podemos hacer hasta animaciones de esto. ¿Ven? Que recorra una duración específica de la línea también, un porcentaje de la línea, que esté en casi 100%. ¿Sí? Que arranque un objeto, que lo siga. Bueno, hay un montón de cosas. La próxima vamos a ver más. Pero no quería dejar de mostrarles esto porque permite que podamos hacer animaciones muy específicas sin tener que calcular todos los fotogramas y hacer cada uno de los movimientos. ¿Sí? Con el Path Constraints. Que se puede hacer con cámaras, pero tranquilamente lo podemos hacer con cualquier elemento que exista, y con una línea que puede ser hasta mano alzada. ¿Sí? Así. Haga que el objeto lo siga. Seleccionamos el elemento. Y lo último, Path Constraints. Y nos pregunta, ¿con qué línea querés seguir? Con esta. Listo, ya está. Fíjense qué pasa con la caja. Ping. Y ya tiene la animación. Obviamente esto no es lo último, porque hay que tocar un par de cosas acá. Pero lo que sería mover en este caso, mover, escalar y todo, necesitamos entender la parte de fotogramas. Ahora, hay un montón de elementos que nos ayudan con la animación, modificando la parte de fotogramas, ¿sí? Pero lo primero y lo básico indispensable es entender la línea de tiempo y los movimientos de las cosas, ¿sí? Es primordial. O sea que ya con todo esto pueden empezar a plantear algunas animaciones, sabiendo que se pueden animar materiales, que se pueden animar ¿cómo se llama? Bueno, otras cosas que se pueden borrar, modificadores, ¿sí? Pueden seguir a través de una línea. Bueno, vamos a ir sobre este tema bastante, así que métanle mano. ¿Ok? Dejo de grabar.